Muchas gracias por venir. Tenemos una sala llena hoy acá, así que bueno, se va a poder lucir el disertante. Bueno, mi nombre es Omar Tiseira, yo soy el presidente de la regional de Apreside Saladillo. Bueno, y hoy me ha tocado moderar este taller. Así que voy a hacer la presentación. El disertante es Manuel Barbieri, del Banco HSBC Bank Argentina, oficial de negocio de comercio exterior para empresas corporativas e internacionales, asesoramiento, instrumentos de pagos, cobros internacionales y financieros del comercio exterior, asistencia normativa en materia de ingreso y egreso de divisas, regímenes informativos, dictado de cursos y seminarios sobre el comercio exterior y aspectos regulatorios y normativas cambiarias. Así que bueno, lo dejamos a Manuel que empiece a disertar. Adelante, Manuel. Bueno, muchas gracias. ¿Qué presentación me has hecho, hermano? A ver, ¿dónde corre esto? Bueno, ahí estamos. Buen día a todos, muchas gracias por estar acá. Como decía recién mi presentador, yo soy de la Gerencia de Comercio Exterior de Banco HSBC. En HSBC ya hace 4 o 5 años que participamos activamente de este congreso. Esta es la primera vez que nos toca hacerlo como participantes activos en este ciclo de talleres. Así que, bueno, para mí es un placer y un honor que estén todos acá. Lo cierto es que cuando nos propusieron participar de estos talleres, tuvimos algunas discusiones acerca de cuál era la mejor temática en la que podíamos agregar valor nosotros como un banco. Y decidimos que donde más podíamos agregar valor tenía que ver con las cuestiones relacionadas con comercio exterior. Básicamente, ¿por qué? En primer lugar, porque Banco HSBC es un banco que nació como un banco de comercio exterior hace unos 125 años más o menos, con la idea de financiar lo que era el comercio exterior entre el Reino Unido y sus dominios de ultramar. Luego, con el tiempo, es un banco que fue creciendo, se fue expandiendo, se fue globalizando y modernizando hasta ser el banco que es hoy, pero sin dejar por ello de ser un banco principalmente enfocado en las operaciones de comercio exterior y en la internacionalización de sus clientes, tanto aquellas compañías globales como los clientes locales. Creo un poco el mejor ejemplo de ello está en la folletería que nosotros estamos presentando, que dice: en Argentina hay campos tan grandes que llegan a otros continentes. Un poco respeta la filosofía que tiene el banco respecto de sus clientes, de considerar tanto a los clientes industriales, agrícolas, de servicios, como potenciales aspirantes a vender sus productos y servicios en un mercado cada vez más global. Bueno, en esta ocasión lo que teníamos nosotros para proponerles es básicamente compartir con ustedes los resultados de una encuesta permanente que lleva adelante HSBC a nivel global. Este es un informe que realizan permanentemente los equipos de investigación de HSBC junto con Oxford Economics, que lo que busca permanentemente es conocer cuál va a ser la evolución del comercio internacional en lo que se considera el mediano plazo, y que son los próximos 5 años, y largo plazo, que son los próximos 15 años. Si bien para un país como Argentina pareciera ser más que mediano o largo plazo, casi ciencia ficción, hablar de 15 años, porque estamos acostumbrados, porque las condiciones así lo imponen, a mirar a más corto plazo, está bueno entender qué es lo que se está viendo, qué es lo que ven los equipos de investigación acerca de lo que va a ser la evolución del comercio exterior más adelante, porque básicamente nos muestra hacia dónde están guiando los principales agentes económicos sus inversiones. ¿Cuál es el principal dato que nos aporta este informe? En primer lugar, que para los próximos años se espera un retorno de las tasas de crecimiento del comercio internacional. Después de 2 periodos con tasas de crecimiento prácticamente nulos, con índices que van entre el 1 y el 3%, para el periodo que arranca en el año 2017 se espera una tasa de crecimiento de alrededor del 8%. Tal vez este número por sí no dice demasiado, pero para que tengan una idea, 8% es la tasa que venía registrando el crecimiento del comercio internacional desde la década del 90 y hasta la crisis del 2008. Es decir, ¿qué viene a evidenciar esto? Básicamente
un retorno a la expectativa del comercio internacional como uno de los grandes dinamizadores de la economía a nivel global, lo cual no es un dato menor. Sin pretender hacer una suerte de apología del libre comercio, ni mucho menos, pero lo cierto es que en un periodo de gran crecimiento de la economía coincidió con un periodo de gran crecimiento del comercio internacional, con lo cual es esperable por ahí, el crecimiento del comercio internacional, mejor dicho, es una buena noticia mirando para los próximos años. El segundo dato que nos aporta este informe es lo que tal vez resulta un poco más novedoso, que tiene que ver con quiénes son los nombres que van a resultar los principales dinamizadores del comercio internacional. Si vemos quedó muy alta por ahí la presentación, no sé si lo llegan a ver bien, pero nos vamos a encontrar con que si bien en el inmediato plazo la recuperación del comercio internacional va a venir de la mano de lo que son las economías centrales, principalmente de Estados Unidos y de Europa, como insumiendo la mayor cantidad de importaciones a nivel global, en lo que tiene que ver con el mediano y el largo plazo, las economías que más van a impulsar el comercio internacional van a ser las economías emergentes, principalmente las economías asiáticas y particularmente las del sudeste asiático. Es decir, tal vez no resulta novedoso ver a China como una de las economías cuyo comercio más va a crecer, porque ya China no es una novedad desde hace unos cuantos años, pero sí a China lo empiezan a acompañar otros mercados y otros orígenes no tan tradicionales como pueden llegar a ser el mercado de Vietnam, de India, de Turquía, Indonesia, etc. No significa esto que estos países se vayan a convertir en los principales mercados a nivel global, pero sí son aquellos cuya tasa de crecimiento viene siendo más dinámica y lo va a seguir siendo a futuro, con lo cual puede llegar a representar una gran oportunidad para muchos de los países. Ahora bien, ¿por qué son estos países los que se van a convertir en más dinámicos para la economía internacional? Por dos razones fundamentales. En primer lugar, por un acelerado crecimiento demográfico que están teniendo estos países, que los vuelve lógicamente en países necesitados de alimento, básicamente. ¿Sí? Es decir, son países cuya población viene creciendo a tasas mucho más superiores que el resto o que la media del mundo, con lo cual los vuelven en mercados para la exportación de alimentos. Pero no solo eso, también son economías que desde hace un tiempo a esta parte se vienen dinamizando de una manera singular, tienen clases medias que van creciendo aceleradamente y las economías se están madurando de manera tal que se están convirtiendo en importantes y dinámicos proveedores de bienes manufacturados y de bienes intermedios. Van a ver luego que entonces estos países no solo se convierten en receptores de alimentos y de materias primas del mundo, sino que cada vez más vamos a ver productos finales y productos intermedios, como veíamos hace un tiempo los Made in China o Made in Taiwán, vamos a ver cada vez más bienes provenientes de estos países, de Vietnam, de India, de Turquía, de Corea, etc. Ahora bien, ¿en cuáles son los rubros que más van a dinamizar el comercio? Los bienes agrícolas son aquellos que, es un rubro que va a crecer, pero que menos va a crecer en relación con otros rubros. El rubro que más va a representar un dinamismo en el comercio internacional se espera que sean el rubro de mercaderías y principalmente de electrónica. Es decir, que estos países que van a crecer en comercio van a crecer de la mano de la exportación de bienes de electrónica. Hablando un poquito ya más de Argentina, veamos cómo impacta esto que les estaba mencionando, estos nuevos nombres que aparecen en el comercio exterior de Argentina. Vemos que para el periodo 2015-2020, es decir, los próximos 5 años, los países que más van a crecer en términos de mercado de los productos argentinos son precisamente estos que estábamos nombrando: Corea, Vietnam, Turquía, Egipto, China. Para el periodo un poquito más largo, es decir, el que está mirando hacia el 2030, se repite China, lógicamente, tenemos a Vietnam, Malasia, India, Bangladesh. Es decir, que se mantiene para Argentina esta tendencia que estamos viendo a nivel global. Tan es así que en lo que va a ser los principales 5 mercados para el año 2030, ya 2 de estos países se empiezan a colar en el top 5, digamos. India y Vietnam se muestran como reemplazando potencialmente a 2 mercados tradicionales de los productos de Argentina, como solían ser, o como son hasta ahora, Canadá y Alemania. O sea, ¿qué nos muestra esto? Que
estas aceleradas tasas de crecimiento que van a tener estos países van a repercutir tanto en Argentina como para convertirse en dos de los principales destinos de las exportaciones de nuestro país. ¿Dónde va a estar sustentado el crecimiento del comercio exterior de Argentina, principalmente en exportaciones? Básicamente, y como es de esperar, en lo que tiene que ver con productos del reino vegetal y animal, con lo que tiene que ver con materias primas y lo que tiene que ver con exportaciones de materias primas y combustibles minerales. Ahora bien, lo que vemos para los próximos 5 años es que hay determinados rubros, como el rubro químico, de manufacturas y de maquinaria y transporte, que no solo no están representando un crecimiento del comercio de las exportaciones de Argentina, sino que representan tasas negativas para los próximos 5 años. La buena noticia es que mirando hacia el año 2030, esta tendencia se revierte y lo que vemos es a todos los rubros de la economía de Argentina y del comercio exterior, mejor dicho, de Argentina, como incidiendo favorablemente en la evolución del comercio exterior. Lógicamente que vamos a seguir, los productos que más van a traccionar el crecimiento del comercio exterior van a seguir siendo los productos primarios y las materias primas, pero ya vemos a toda una economía en todos sus rubros aportando favorablemente al crecimiento del comercio exterior en Argentina. Aquí tenemos un breve apartado que no queríamos dejar de mencionar porque nos habían pedido conversar algo al respecto del estado de situación de las exportaciones en Argentina de agroquímicos y fertilizantes. Este es un mercado que se viene manteniendo bastante estable en lo que tiene que ver en los últimos 3 años. Vemos que se viene registrando tasas de crecimiento y de crecimiento que son apenas sensibles, alrededor del 7%, aunque la diferencia grande tiene que ver por el lado de las cantidades, no tanto por los volúmenes transaccionados. Independientemente de esto, de cómo se mueven estos números, lo más importante de destacar aquí es, en este mercado, básicamente, quiénes son nuestros socios comerciales, o sea, quiénes son los receptores de nuestros bienes en este rubro en particular, y lo que vemos que el casi o más del 80% de las exportaciones de agroquímicos y fertilizantes en Argentina está concentrado en los países de la región, en los países limítrofes, principalmente en Brasil. O sea, lo que nos viene a demostrar esto, y sobre todo en 2015, vis a vis el año 2014, es la cada vez mayor dependencia que tenemos de Brasil respecto del destino de nuestros bienes en este subrubro en particular. Revisamos un poco qué pasa del lado de la importación. ¿Cuáles son los orígenes que más van a crecer en los próximos 5 y 15 años? Nuevamente se repiten estos nuevos países de crecimiento dinámico de Asia y del sudeste asiático en particular. Vemos a Vietnam, India, China y Corea punteando el ranking de crecimiento en los próximos 5 años. Aquí a 15 años vemos a China, Vietnam, India, México y Brasil. A diferencia de lo que veíamos recién en materia de exportación, si bien estos orígenes van a crecer mucho respecto de las provisiones hacia Argentina, este crecimiento no va a ser tan importante como para desplazar a ninguno de los principales orígenes actuales. Si ven quiénes van a ser los principales 5 orígenes de las importaciones de Argentina en 2030, vemos que van a ser sustancialmente los mismos que son en la actualidad y que eran en el año 2013. Brasil, China, Estados Unidos, Alemania y México. El único cambio donde lo vemos, básicamente, en un cambio en la posición relativa que está teniendo China, desplazando a los Estados Unidos como el segundo origen en importancia para los productos que nosotros le compramos al mundo. Si analizamos un poco cuál es la matriz sectorial del crecimiento de las importaciones para los próximos años, vemos que este está centrado principalmente en el rubro de maquinaria y transporte, en manufacturas, en productos químicos, y que es una matriz que se mantiene bastante constante en la comparación de los próximos 5 años y de los próximos 15 años.
no hay ningún país, perdón, no hay ningún rubro que vaya a decrecer en términos de importaciones y básicamente se mantiene la misma matriz. La buena noticia es que para el periodo 2020-2030 lo que vemos es una menor participación relativa de las importaciones de combustibles minerales, lo que podría hacer suponer que podríamos estar retornando a una suerte de autoabastecimiento energético como supimos tener en algún momento. Tal vez es muy... son expectativas muy elevadas, pero lo cierto es que esta tendencia mostrando la menor importancia relativa del crecimiento de las importaciones de los combustibles minerales irían en esa dirección. Yendo al rubro otra vez de agroquímicos y fertilizantes, pero desde el punto de vista de las importaciones, lo que vemos es que también se mantiene bastante constante respecto de los años anteriores, pero a diferencia de las exportaciones vemos que hay otros jugadores en importancia. Lo que tenemos son básicamente a China y Estados Unidos concentrando el 60% de la provisión de compra, o sea, de la compra que tiene Argentina de agroquímicos y fertilizantes. Brasil pasó a ocupar un tercer lugar bastante lejos de estos dos y lo que nos encontramos es con una mayor importancia relativa nuevamente de China, y como esperamos que vaya a ser, dijimos, en los próximos 15 años, y de otros mercados no tradicionales como pueden llegar a ser el mercado de Arabia Saudita. Voy a, no sé cómo estoy de tiempo, pero voy a comentar brevemente algunas conclusiones para cerrar y quedamos abiertos para discutir alguna idea, alguna pregunta que quieran hacer y abrimos debate si así lo requiere. Es decir, ¿cuáles son las ideas madre que queremos llevarnos? En primer lugar, que China va a continuar su tendencia como el actor preponderante del comercio internacional junto con los Estados Unidos. Estados Unidos va a seguir manteniendo su posición, Europa en general, con Alemania en particular, van a hacer lo suyo, pero lo cierto es que el actor predominante del comercio internacional llegó para quedarse y es China. Y como dato novedoso, lo que estamos viendo en Banco HSBC es que esta importancia relativa que tiene China en el comercio internacional se va a ver traducida con el tiempo también en la mayor importancia relativa de su propia moneda como el instrumento de cobro y de pago a nivel internacional. Es decir, ¿vemos un desplazamiento del dólar como moneda internacional? No, pero sí lo que vemos es un crecimiento del renminbi, tal como se llama la moneda china, constituyéndose en un elemento fundamental para la transaccionalidad del comercio exterior, ocupando un peso de relevancia similar al que tiene China como agente comercial propiamente dicho. La segunda conclusión es que el crecimiento del comercio internacional para los próximos años va a estar sostenido en los países emergentes. Eso es una realidad que también vino para quedarse, así como lo es China, con los países del sudeste asiático en particular como los principales dinamizadores de la economía y del comercio mundial. No solo como consumidores de alimentos del resto del mundo, sino también y cada vez más como proveedores de bienes intermedios y de bienes finales, así como lo fue China y Taiwán desde hace 20 años. Respecto de lo que tiene que ver con Argentina propiamente dicho, China se va a consolidar como el socio comercial que ya es. En algunos, como vimos ya en el lado de exportaciones, es el segundo destino de nuestras ventas. Del lado de las importaciones también se convirtió en el segundo proveedor, desplazando a los Estados Unidos, y se espera que así vaya a ser también durante los próximos 5 y 15 años. Y la conclusión final es que hemos hablado, o sea, yo nombré poco a este actor, pero es fundamental, es que a pesar del crecimiento de todos estos nuevos mercados no tradicionales, lo que va a seguir siendo insoslayable para nosotros, para Argentina, es la importancia de Brasil como nuestro principal socio comercial y el socio natural, tanto en materia de importaciones como de exportaciones. Es por lejos el socio que más nos va a comprar y al que más le vamos a comprar nosotros, con la ventaja adicional de que es con quien se espera que sigamos teniendo una suerte de comercio
más parejo, si se quiere. O sea, ¿por qué es más importante Brasil para nosotros que China como comprador? Principalmente porque además de comprarnos productos primarios, nos compran también bienes intermedios y bienes finales, lo que nos permite a nosotros por ahí dinamizar otras áreas de la economía con las que a priori se supone que no tenemos tantas ventajas competitivas como si es en el sector primario. Así que, bueno, por mi parte no tengo nada más, estoy abierto a las preguntas que pueda tener Juan o el resto del público. Muchas gracias. Hola. Bueno, si hay preguntas, levanten la mano y le alcanzamos el micrófono. Bueno, muy buenos días a todos. Mi pregunta va relacionado con respecto a lo que está pasando últimamente con el Banco Asiático. Ha caído últimamente la bolsa durante estos 2 últimos meses debido a que tiene quizás inversores muy atomizados y con poca experiencia con la que tiene ya Estados Unidos o los bancos europeos en este sentido, que han pasado crisis económicas. ¿Cuál sería la perspectiva con respecto a China, que es el principal ahorita que va a dinamizar el mercado mundial, si esto sigue sucediendo durante estos tiempos? Porque a pesar de que ha caído la bolsa, el Estado chino ha invertido o ha metido dinero para que la bolsa del Banco Asiático no caiga. Entonces, ¿cuál va a ser la perspectiva o la tendencia a que pueda percutir en el mercado? Mira, la tendencia en lo inmediato, la respuesta en lo inmediato no te puedo decir cuál va a ser. Sí vemos que lo que viene sucediendo es que ha tenido una repercusión que es en una tasa de crecimiento de la economía china que ya ha dejado de crecer a tasas chinas, como se venía diciendo, ¿sí? Eso tiene que ver un poco con la evolución de la bolsa, efectivamente, pero también con una suerte de decisión que se tomó en China de frenar un poco el crecimiento de la propia economía para tratar de solucionar algunos problemas domésticos que se estaba teniendo, y que la propia búsqueda constante de competitividad a cualquier precio les estaba generando algunos inconvenientes. Ahora, ¿qué vemos a mediano y a largo plazo? Básicamente una recuperación de la economía de China, que sabemos que con muy poco, o sea, vos pensás que un mínimo índice de recuperación de la economía en China por el volumen que representa y por la importancia relativa que tiene en el escenario mundial, dinamiza o es suficiente para dinamizar una región o incluso para poder dinamizar el resto del mundo. O sea que básicamente la respuesta que pueda llegar a tener en lo inmediato lo desconozco, pero sabemos que existe una política deliberada de China de convertirse en el principal actor económico y político a nivel global, y que cualquier decisión que vaya a tomar al respecto lo van a colocar en esa posición. O sea que es cuestión de tiempo y de la decisión política, de las decisiones políticas que vaya a tomar la propia China respecto de su política interna y de su política exterior. Sí, buen día, Otamendi está hablando. Quería hacer 2 preguntas en realidad. Una, si usted podía explicar cómo está impactando en la relación comercial de Argentina a Brasil la devaluación de Brasil. Y 2, cómo es la forma de operatoria del comercio chino. ¿Cómo va a impactar el comercio exterior de Argentina versus Brasil? Lógicamente que en lo inmediato, de manera negativa, cualquier devaluación en primer lugar, por la particularidad que mencionábamos recién, por la importancia relativa que tiene Brasil para Argentina, cualquier cambio en su política doméstica y en su política monetaria y cambiaria influye en Argentina. Influye, ¿por qué decimos a priori negativamente? Y básicamente porque una devaluación de ellos les mejora su competitividad y empeora nuestra competitividad relativa para venderle nuestros productos a ellos, con lo cual
alguna consecuencia en lo inmediato va a tener. No sabemos bien todavía cómo va a impactar en los próximos 3, 4, 5 o 6 meses. La verdad que emparejar la devaluación de Argentina será una decisión que vayan a tomar o no ya la nueva administración. No creemos que con esta administración vaya a haber cambios sustanciales en esa política. Y restará por ver qué es lo que va a hacer la nueva administración con variables clave como son el tipo de cambio, los permisos para las importaciones y exportaciones y el manejo de la inflación. La verdad que todavía para nosotros es una incógnita y no sabemos cuál va a ser la respuesta que se va a dar desde el punto de vista gubernamental. Desde el punto de vista práctico, lo cierto es que una devaluación en Brasil nos impacta negativamente y no sabemos cómo se va a salir de esto. Respecto de cómo es el comercio con China, China se ha vuelto hoy un mercado y un origen mucho más moderno de lo que era hace 20 años, digamos. Hace 20 años por ahí, hacer un negocio con China implicaba conocer al extremo, o sea, tener un contacto, tener alguien que estuviese permanentemente allí, conocer su cultura, mucho tiempo de negociación, etc. Hoy se ha occidentalizado mucho China y son ellos por ahí quienes se han adaptado a la manera de hacer negocios que tenemos en el resto del mundo. ¿Por qué suele ser difícil hacer negocios con China? Básicamente por los volúmenes que manejan. O sea, uno puede por ahí encontrar una posibilidad de negocio con semejante país, pero lo cierto es que después tiene que ver si está en condiciones de suplir la demanda que cualquier empresa pequeña de China le vaya a hacer a un productor en Argentina. No nos olvidemos que tenemos grandes diferencias de escala y que muchas veces tenemos la oportunidad, cuando digo empresas o empresarios argentinos tienen la oportunidad de concretar negocios con China y se ven con la imposibilidad de conseguir los volúmenes que requieren incluso actores económicos que en China son muy pequeños. Eso desde el punto de vista de las relaciones. Luego de la concreción de los negocios propiamente dicho, lo que vemos es que lo que está buscando China es una extensión de la utilización de su propia moneda, con lo cual buscan adaptabilidad por parte de los diferentes agentes económicos a negociar y transaccionar en su propia moneda. Los bancos ya estamos en condiciones de hacerlo. HSBC fue uno de los bancos de punta en lograr eso, pero sabemos que también hay otros bancos de plaza que están empezando a poner a disposición de sus clientes la moneda china como para cerrar negocios con agentes del país asiático. Y la segunda característica es que los chinos suelen requerir de los clientes y de los proveedores argentinos la utilización de cartas de crédito para garantizar las operaciones comerciales. Es muy difícil para un importador argentino conseguir plazo de financiamiento libre en cuenta abierta por parte de un proveedor chino, y lo mismo sucede al comienzo de una relación comercial de exportación de Argentina a China respecto de los cobros de las exportaciones. O sea que es muy probable que sea necesario en principio apalancarse en algún banco para el financiamiento de la operación propiamente dicho o para el respaldo que pueda llegar a requerir alguno de los dos agentes, al menos hasta que los negocios maduren en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el impacto que ves del crecimiento de India para el comercio de granos? Yo particularmente no lo tengo cuantificado, pero lo vemos de manera muy optimista para el comercio de productos primarios en Argentina en general, principalmente por la recuperación de la economía india y en segundo lugar por el gran crecimiento que están teniendo por el crecimiento demográfico y a su vez por el crecimiento en la calidad de vida de India, que está requiriendo cada vez más y mejor alimento por parte del resto del mundo, y Argentina lógicamente es uno de los principales candidatos, si se quiere, para proveer alimentos a
a India en los próximos 5 y los próximos 10 años. Sinceramente no lo tengo cuantificado. Esta información que nosotros expusimos brevemente es información que es pública y es información que se puede encontrar en una página de internet que se llama HSBC Global Connections. Se puede ingresar a esa página y ver cada uno de los datos que nosotros mostramos por ahí de manera agregada, de manera desagregada, por país, por mercado, por año en particular, por tipo de bien y de producto, con lo cual es un link libre y los invito a quien tenga alguna inquietud en particular sobre la evolución de un mercado en particular, que la visite. Se llama HSBC Global Connections, como conexiones globales, Global Connections. Ahí vas a poder encontrar más detalle cuantitativos de cómo va a evolucionar y cómo va a impactar el crecimiento de India en el comercio exterior argentino. Yo quería conocer si ustedes tienen analizada alguna variable o algún cambio en la variable que impacte sobre los precios de los commodities en el futuro. Variable que impacta directamente en la economía, ¿no? Y en las proyecciones. Hoy la principal variable y la más dinámica tiene que ver con el tipo de cambio. Esa es la principal variable que afecta o que creemos que puede llegar a afectar hoy la competitividad o no de la producción local. Sinceramente no tenemos proyecciones acerca de cómo va a evolucionar esta variable. Tal vez a principios de este año había proyecciones de que para esta instancia íbamos a tener un dólar de 12 pesos. Nada de eso sucedió, con lo cual no te puedo decir cuál va a ser la evolución en el mediano plazo. Sí, en el plazo inmediato. En el mediano plazo, la visión que tiene el banco respecto del crecimiento de los commodities es tal y que ese crecimiento va a ser sostenido en el tiempo, pero no te puedo decir respecto de alguna variable en particular. Bueno. Hola. Si no hay más preguntas, bueno, lo despedimos con un aplauso acá a Manuel. Bueno, y, muchas gracias. Bueno, damos por terminado este taller. Gracias.